Hola, bienvenidos. Soy Jerusalén de Knit Jerus. En este video voy a hablar de los 3 pasos que se necesitan practicar y dominar sí o sí para tejer amigurumis cada vez más prolijos. Esto quiere decir que tus puntos queden más detallados. El punto base para los amigurumis es el punto bajo en forma de X. ¿Por qué? Porque esta forma no lleva lazada y por consecuencia el punto queda lo necesariamente apretado y con la finalidad de que cuando rellenes no se abran los puntos y no se salga. Pero antes quiero enfatizar que debemos empezar con la idea muy clara de que el tejido en todas sus variaciones se personaliza. Tendrás que probar distintos estilos de tejer y los distintos materiales genéricos o de marca que se tengan disponibles en donde se resida. Esta idea es fundamental para lograr personalizar tus puntos a base de prueba y error, mediante la práctica, y así llegar al punto de tejer amigurumis con cualquier material y que siempre se vean prolijos. Te muestro unos ejemplos con amigurumis que he tejido con distintos materiales. Este amigurumi lo tejí con Ibón. Su forma es plana y es de acrílico, y lo tejí con un gancho de acero inoxidable. Esta muñequita la tejí con diferentes hilos. El cuerpo está tejido con hilaza omega del número 20. Para el cabello utilicé una hilaza omega del número 6. Y para el vestidito y los zapatos lo tejí con un hilo acrilán. Este hilo tiene 3 hebras. Y también la tejí con ganchos de acero. El lobito está tejido con hilo acrilán. Este hilo, como ya te había mencionado, tiene 3 hebras. Y está tejido con un gancho de acero. La ropa de este Wool Smith la tejí con hilaza de algodón de esta marca y el cuerpo con un hilo de acrílico. Como puedes ver, dominando los 3 pasos se puede tejer con cualquier material y los puntos se vean prolijos. Y también lo tejí con gancho de acero. Ahora pasaremos a ver los 3 pasos a dominar. El primer paso es cómo tomar el hilo. Hay varios estilos de cómo hacerlo. Busca y prueba varios hasta que encuentres con el que mejor te funcione y te sientas más cómoda al tejer. Este es el que yo utilizo. Hago una lazada en el meñique y paso el hilo por los 3 dedos siguientes. Giro mi mano y tomo el hilo con el dedo medio y el dedo pulgar. Este estilo es el que siento más cómodo para tejer y es el que yo utilizo. Con este estilo tengo mejor control del flujo y la tensión. Otro estilo es hacer lazada al meñique, pasar el hilo por debajo de los 2 dedos siguientes y pasar el hilo por arriba del dedo índice y tomar el hilo con el dedo medio y el dedo pulgar. Este estilo lo usé por mucho tiempo y lo siento cómodo, pero noté que mis puntos quedan menos detallados que con el otro estilo. Otra opción es pasar el hilo por el meñique, pasar el hilo por arriba del dedo anular y por debajo del dedo medio, y luego pasamos por arriba del dedo índice y tomamos el hilo con el dedo anular y el pulgar. Este estilo también lo probé, pero en lo personal no me funcionó. Se me dificulta un poco al enganchar la hebra y no puedo controlar muy bien el flujo ni la tensión. En este estilo pasamos el hilo por el meñique, pasar por arriba de los 3 dedos siguientes y tomar el hilo con el dedo índice y pulgar. En lo personal, definitivamente no me fue nada bien. Traté de adoptar este estilo, pero aún con la práctica no fue nada cómodo para mí. Este estilo es pasar el hilo por el dedo meñique y luego pasar el hilo por debajo del dedo anular y medio. Y pasamos el hilo por arriba del dedo índice y tomamos el hilo con el dedo índice y pulgar. Este estilo lo manejan algunas personas y lo dominan perfectamente y sus tejidos tienen un acabado muy prolijo, pero en lo personal, aunque lo practiqué, se me hizo muy difícil. Practica y escoge el que sientas más cómodo. Primero hablemos del flujo. Es el cómo el hilo se desliza con fluidez entre tus dedos y mano. Encuentra tu punto medio en el flujo y se te facilitará tejer. Con la ayuda de mi meñique yo puedo controlar el flujo. Si cierro el meñique detengo el flujo.
Si lo abro muy poquito, ve cómo se dificulta el flujo. Si lo abro un poquito más, el flujo se ve continuo. Pero si lo abro mucho, habrá exceso de hilo. La tensión depende del dedo encargado de la fluidez y en mi caso es el dedo meñique. Y el de la tensión será el dedo índice. Mi dedo índice va a bajar o a subir, dependiendo del flujo del hilo. Si hay exceso, no puedo bajar el índice porque la hebra estará floja. Al estar tan floja se va a dificultar enganchar la hebra y si se logra hacer, el punto quedará flojo por exceso de hilo. Pero si con el dedo índice estiras en exceso el hilo, la hebra del punto que está en el gancho se apretará tanto que dificultará pasar la nueva hebra. Tendremos puntos muy apretados que no se verán prolijos y es una manera de tejer muy cansada y muy mala para nuestras articulaciones. Es por eso que es tan importante practicar para encontrar el punto medio sin que nuestra hebra quede floja, pero que tampoco quede tan tensa que dificulte tejer. La finalidad de dominar el flujo y la tensión es que los puntos se tejan iguales o semejantes uno tras otro. Esto es lo que suma para un aspecto prolijo. Te mostraré dos estilos de cómo se toma el gancho. La primera es tomar el gancho como si fuera un lápiz, tomando con los dedos pulgar, índice y medio. Y de este modo vas tejiendo los puntos, tomando el gancho como si fuera un lápiz. En lo personal, yo lo tomo como lápiz, pero mi dedo medio lo adelanto en el gancho. Esto me ayuda a tener mejor manejo de él y con la ayuda del dedo anular toco la hebra del gancho para que no se abra más de lo necesario para cuando esté haciendo movimientos tanto con la mano del gancho y la mano con la que tomo el hilo. Esa es mi manera que encontré para mejorar los puntos. El segundo estilo es tomarlo como si fuera un cuchillo. Se toma con los dedos pulgar y medio, pero el índice va adelantado en el gancho. Esto también ayudará a tener mejor manejo del gancho y controlar la hebra del punto para que no se abra más de lo necesario mientras se hagan los movimientos. Elige el estilo que sea más cómodo para ti. Los ganchos se manejan por números enteros, números intermedios y letras. Todo depende del país donde se viva. Por ejemplo, este gancho de aluminio es del número 3,5 y es marca del gato. Hay ganchos para estambres muy gruesos. Esta es de la marca Susan Bates. Es del número 10,5 y no sé si se le note, pero tiene una letra K. Esto de las numeraciones lo irás aprendiendo con el tiempo. Para iniciar, solo necesitas saber qué número de gancho es el recomendado para el hilo que tú escojas tejer. Los hilos y estambres tienen etiqueta donde hacen mención del número del gancho recomendado. Y si es genérico, te lo venden desde 50 gramos y estos no tienen etiqueta. Pero los vendedores de las tiendas te pueden ayudar a saber el número de gancho recomendado para el hilo que tú escojas. Esta hilaza es de marca Abuelita de Omega y en su etiqueta recomienda tejerla con ganchos del número 2 al número 3. Estos ganchos son de aluminio, son muy buenos para empezar a probar numeraciones porque son económicos y fáciles de encontrar. Incluso puedes encontrarlos en mercería y hasta en algunas papelerías. El gancho dorado es el número 2 y el gancho azul es el número 3. Pero en esta marca tiene un número intermedio, que es el número 2.5. Con estas tres numeraciones son suficientes para probar y practicar con esta hilaza. Pero si tienes la oportunidad de conseguir marcas de ganchos de aluminio que tengan las otras dos numeraciones intermedias, sería muy bueno. Una de las marcas que tienen esas numeraciones es la marca Boyd. Tiene la numeración 2.25 y la numeración 2.75. Yo ya no encontré ganchos de esta marca, entonces me compré un set de ganchos de aluminio con bambú. Estos tienen la numeración 2, 2.25, 2,5, 2.75 y el 3. Estos ganchos son más livianos que los de aluminio y acero y también son más cómodos para tejer. Cuando inicié a tejer con la hilaza La Abuelita, yo probé las 5 numeraciones del 2 al 3 y me di cuenta que con el gancho 2.75
y mis puntos quedaban más prolijos que con las otras numeraciones, y este número va más de acuerdo a mi flujo y tensión personal. Los ganchos de acero también son muy comunes y económicos. Estos ganchos por lo general se utilizan con hilos muy delgados, como para carpetas, cuellos o en nuestro caso para mini amigurumis. Estos ganchos solo tienen 3 números grandes, que son el 00, el 0 y el número 2. Con estos 3 números puedes tejer estambre de bebé. El motivo del por qué recomiendo probar numeraciones es porque nuestro flujo y tensión es personal y a veces solo necesitamos un ligero ajuste y lo podemos hacer con los números intermedios de los números enteros y medios. Está la opción de tejer con ganchos ergonómicos, si bien su precio es más elevado que los de aluminio y acero, pero sugiero que hagas esta inversión si tejes de manera continua. Y por último, mi última recomendación es, por experiencia, que se empiece a tejer con estambres acrílicos, porque tejerás y destejerás muchas veces, y entre más se manipula un hilo, más va perdiendo su grosor. Esto lo vas a ir viendo mientras lo vas practicando. Y los estambres de acrílico son más resistentes y te dan más libertad de tejerlos y destejerlos, aparte que son más económicos y tienen una extensa variedad de colores. Eso sería todo y nos vemos en el próximo video.